Bien, este material teórico se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero Disi de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En este caso vamos a ver marco normativo para instalar y montar las plantas de procesos. Y el marco normativo referido a los locales o a las construcciones que directamente o indirectamente se van a vincular con el proceso. Este es un resumen teórico que va a estar publicado en EVA y vamos a ver en este primer material aspectos generales. Y es necesario, dentro de esos aspectos de la normativa, considerar estos 4 puntos. ¿Cuál normativa se debe cumplir y cómo acceder a la normativa? Lo vamos a ver en este primer material o en este material de aspectos generales. Para que no sea tan extenso, luego vamos a ver en 2 materiales independientes las nociones para interpretar la normativa. O sea, ya vamos a entrar en 2 normativas y vamos a ver cómo se interpretaría esos textos de la normativa. Y por último vamos a ver una aplicación para poder predimensionar los locales, y en definitiva predimensionar la planta y predimensionar el área de un predio que necesitaríamos, que es el objetivo final de conocer la normativa, poderla aplicar. Entonces, arrancamos con, en este primer video, como les dije, en este primer material, con estos 2 puntos, aspectos generales. ¿Qué significa la norma, reglamentación, ordenanzas y cuál debo cumplir de todas las que se van a encontrar y cómo pueden acceder a las mismas el día de mañana? Bueno, si miramos definiciones, para ponernos estrictos, verían que hay una diferencia entre norma, ley y reglamento, y que, como dice acá abajo, radica en la jerarquía que tiene. La norma obviamente es la de mayor jerarquía, luego tenemos el reglamento, que es lo que reglamenta esas normas o le da poder práctico en su aplicación, y la normativa en realidad son reglas, pero reglas de conducta, reglas éticas que yo puedo cumplir o no, y que abarcan un ámbito muy extenso, lo mismo que las leyes y los reglamentos. Pero, por ejemplo, las normativas UNIT, ¿verdad? Que es un organismo privado y que homologa normativas internacionales. En realidad, yo puedo decir, estar de acuerdo y decir, bueno, sí la cumplo porque me parece que esos valores que me da son coherentes, me sirven, o podría decir, bueno, no, pero yo no cumplo porque es una norma y nadie me obliga. Y en realidad, cuando paso a la normativa, si hay un organismo público que esté solicitando que se aplique esa norma UNIT, no importa que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la misma, tengo que cumplirlo. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de normativas, estamos hablando de un conjunto de reglas, una reglamentación, un conjunto de reglas o leyes que se pueden compilar en ordenanzas, ¿verdad? Como es el caso del digesto departamental. Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, con los digestos departamentales de las intendencias, que son una compilación de artículos, de normas, de reglamentaciones y de ordenanzas. En definitiva, lo da como las ordenanzas. Y yo lo tengo que cumplir. Y también nos vamos a encontrar, por ejemplo, con reglamentos como el de bromatología y el reglamento, las reglamentaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el Ministerio de Salud Pública, que es un reglamento, pero que también lo debo cumplir. En definitiva, entonces, a los efectos de las obras civiles, si el título con que aparece sea norma, normativa, sea regla, reglamentación o reglamento, sea ordenanza, cualquiera de ellos tienen igual valor e igual peso en su cumplimiento. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando las tengo que aplicar? Bueno, ahí las tengo que aplicar para cualquier instalación. Las vigentes y de todas las que existen, nacionales, departamentales e internacionales, si hubiera que cumplir alguna, la más exigente. Bueno, ¿qué significa en cualquier instalación? Bueno, en cualquier instalación significa que no importa que la empresa sea pública, privada, tenga un lucro importantísimo o sea una pequeña pyme o una cooperativa o un unipersonal,
y no importa el tipo de proceso que se desarrolle, yo lo tengo que cumplir por igual. La vigente significa que puede existir algo que ya esté construido, pero que se haya construido con una reglamentación que hoy está desactualizada y por lo tanto, aunque esté construido, ¿verdad? O aunque el proceso se haya realizado bajo esa reglamentación, si esa reglamentación dejó de ser vigente, yo tengo que, me darán un tiempo, pero tengo que llevarlo a que cumpla con la que se está solicitando actualmente. Y todas y la más exigente, vamos a ver qué significa, que hay algunas que son contradictorias entre el dato que me pide la nacional, por ejemplo, y el dato que me pide la departamental. Una tiene un límite o una, por ejemplo, para los corredores, les pongo ya un ejemplo. En el caso de los corredores o circulaciones de personal o de vehículos, carritos autoelevadores, por ejemplo, dentro de la planta, una me pide, para las circulaciones principales y secundarias, una dimensión, la nacional, y la departamental me pide dimensiones menores. Por lo tanto, yo si cumplo la departamental, porque cumplo la departamental o porque me parece que estoy de acuerdo o porque es el área que dejé suficiente, va a pasar la traba, digamos, el trámite en la departamental, pero cuando llegue a el trámite a nivel del Ministerio de Trabajo, no va a aprobarse. Por lo tanto, entonces, tengo que tener presente todas y la más exigente. Desarrollamos un poquito más esto y les mostramos cómo está escrito esto en la norma. Por ejemplo, me dice que se tiene que aplicar para planta industrial, comercio o servicio. Acá vemos que la Intendencia, por ejemplo, me dice industrial o comercial, y que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo acá me dice naturaleza industrial, comercial o de servicio. Comercial significa que la misma norma que se tiene que cumplir una industria, por ejemplo, no quiero nombrar ninguna empresa, pero una gran empresa, incluso internacional, que trabaje a nivel nacional y que exporte, que se dedique a la parte de panificación, tiene que también una panadería, que es un comercio, tiene que cumplir las mismas normas en cuanto a, por ejemplo, el espacio que hay que dejar entre los equipos o el área mínima que se tiene que dejar para local de ventas, para depósitos o para el personal del trabajo principal lo realice. Y servicio significa que si ustedes el día de mañana, por ejemplo, van a realizar el servicio en una zona, por ejemplo, instalando una parte de equipos de frío o instalando, por ejemplo, un sistema de caldera de vapor, por ejemplo, ese servicio que van a brindar tiene que cubrir también las normas mínimas, no solo cuando lo vayan a instalar, sino cuando están realizando el servicio de su instalación, tiene que tener la empresa todos los requisitos que necesita para ese trabajo, porque el operario se puede lastimar lo mismo que se podría lastimar, por ejemplo, si no tiene arnés o no tiene las distancias mínimas, cuando está realizando su labor futura. ¿Qué significa que se construyan, amplían o reconstruyan? Bueno, eso era lo de la vigencia. Construyan quiere decir que no existe nada, lo voy a hacer de cero. O sea que, en definitiva, sí, voy a citar la norma actual. Que se amplíe significa que existe algo y que yo voy a aumentar su área, sea interior al local, porque voy a poner una plataforma, por ejemplo, y voy a aumentar el área de depósito, de control, de oficinas, de proceso, o exterior, porque voy a ampliar, ¿verdad?, la posibilidad de depositar sin tocar lo que existe, pero voy a ampliar, ¿verdad?, porque voy a colocar más hilos o más piletas o más contenedores. Y reconstruyan significa que voy a modificar lo existente, por ejemplo, este local lo voy a modificar porque voy a cerrar este portón, voy a abrir uno nuevo, voy a generar acá otro espacio que modifique el área total, que va a ser entonces, en definitiva, una modificación, además, por supuesto, es una ampliación porque aumento el área, pero también al tirar abajo esta pared voy a realizar una reconstrucción o una reforma. Es para públicos y privados, como vimos antes, no importa, ¿verdad?, el carácter que tenga,
Y la finalidad de lucro era lo que ya mencioné, que no importa la dimensión. Puede ser una pequeña empresa, una pequeña industria, un pequeño comercio, o puede ser una multinacional. Y tampoco importa dónde se instalen. Puede ser a nivel de territorio libre, nacional, puede ser en un parque industrial o puede ser en una zona franca. Lo que corresponde a la obra civil y al servicio, eso tiene que cumplir la norma nacional y departamental. Ahora, si la producción en el caso o el proceso en el caso de una zona franca no es para comercializarse a nivel nacional, sino que ingresa la materia prima, se realiza el proceso y sale el producto y es un ingreso y una salida de aduana de nuestro país, tiene que cumplir, como dije, a nivel locativo, sí, todo aquello que directamente e indirectamente, estacionamientos, locales de depósito, almacenamiento, zonas de trabajo, zonas internas, tiene que cumplir, ¿verdad?, con las dimensiones y las indicaciones que dan las normas, o las reglamentaciones u ordenanzas nacionales y departamentales, pero no el producto que se elabora, porque no se va a comercializar o no va a ser de uso interno. Pero sí, repito, el local. Bueno, el reglamento de bromatología sería otro caso nacional que en este caso es particular para alimentos y hace alguna referencia también a lo que son los locales. Bien, vimos entonces cuáles normas se tienen que cumplir. Ahora vamos a ver dentro de todas las posibles normas, que hay algunas que tienen carácter nacional, otras tienen carácter departamental. Si bien son muy similares las departamentales, lo que pide una, una ordenanza departamental de Rivera es muy similar a lo que pide la de, no sé, Tacuarembó, a lo que pide la de Maldonado y lo que pide la de Montevideo. Pero cada una puede tener diferencias porque las diferencias en su territorio son también marcadas. Y en el caso del reglamento de bromatología, tenemos que ya hace referencia a nivel regional porque incluye que permite la incorporación de normas que dicte el Mercosur, que no contradiga los marcos normativos, ¿verdad?, que esos países, pero tampoco el marco normativo nuestro, porque bueno, se supone que habrá un acuerdo, y también hace referencia a la Comunidad Económica Europea y a los Estados Unidos con las normas por Food and Drugs Administration, ¿verdad?, que es un reglamento internacional, regional y nacional que ya el reglamento de bromatología, ¿verdad?, lo estaría incorporando o lo tendría en consideración. Hay otras que no, ¿verdad? Y en esos casos, bueno, tendrán que ver si esos reglamentos internacionales, si el producto fuera para exportar, afecta solamente al producto o afecta también las instalaciones. Bien, visto entonces este paneo de cuál importancia tiene la norma y el día de mañana, cuando ustedes tengan que aplicarla o tengan que buscar normas que van a tener que tener en cuenta todas, vamos a ver cómo accedemos a las normas, porque en general la forma de acceder es la misma y vamos a ver la forma de acceder a las departamentales con los digestos municipales, cuál es el vocabulario, ¿verdad?, la forma en que se la pueden encontrar, al Ministerio de Trabajo, que es nacional, o sea que es uno solo, y al reglamento bromatológico, que también es uno solo. Entonces, en las intendencias, bueno, todas las intendencias, ustedes si buscan en las pestañas principales, se van a encontrar con un punto que les va a decir normativa. Ese punto que les va a decir normativa, cuando lo abren, va a llegar a que van a encontrar o digesto departamental o normativa departamental, o les va a decir normativa ya para tales casos en particular. Lo pueden hacer por buscadores, que en general todas las intendencias tienen un buscador para poner digesto departamental u ordenanza departamental, o poner algún dato de cuál quieren buscar, por ejemplo, vestuario o depósitos determinados,
o ir a toda la norma. Cuando ingresan, en el caso de la Intendencia de Montevideo, que es la que le ponemos como ejemplo porque es la más compleja, y si bien en la Intendencia ya les voy diciendo que yo actualicé para este material 2020, actualicé la imagen, porque cambia de modo permanente, y no cambia por las intendencias, sino que cambia permanente la interfaz que tiene, cambian, pero lo que sí, la forma de referirse a normativa, siempre lo pondrán a la derecha, lo pondrán a la izquierda, lo pondrán como pestaña, pero siempre aparece bajo ese mismo título. Y al final, en el digesto departamental, llegamos que son 15 volúmenes, y el volumen 15 es el que se corresponde con el planeamiento de la edificación. Cuando ingreso al volumen 15 voy a encontrar diferentes secciones. Tengo que ir a la parte legislativa, al título 2, que hace normas de higiene para edificios según su destino, y ahí al capítulo 7, que hace los locales industriales. Y ahí hay artículos y decretos para, bueno, diferentes locales, depósitos, ventas, local principal, administración, etc. En edificios según su destino, se van a encontrar con que están absolutamente todos. Hay vivienda, hay bodegas, que son casos específicos de una industria, se han incorporado nuevas industrias, pero hay algunas que están bajo un título que, además de cumplir con estas generales de locales industriales, tiene que cumplir con lo específico que determina esa norma, pero se van a encontrar con todas. Por eso es que les damos un punteo de cómo llegar, y de cómo llegar, les repito, en casi todas las intendencias. La forma de llegar es prácticamente la misma y con las mismas palabras, ¿verdad? Bajo los mismos títulos. Bueno, luego pasamos a la nacional, que es única, que es nacional, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el Ministerio de Salud Pública. Ingresar, esta es la 2020 que yo busqué en el Ministerio de Trabajo, y cambiaron también, cambiaron la interfaz de la página, y realmente al final terminé llegando al Ministerio de Salud Pública para que me pudiera hacer el link. Pero yo les digo que la forma de poder, que están publicadas en el caso del Ministerio y del Reglamento de Bromatología, me remite al INPO, al impo.com.uy, y yo lo encontré googleando dentro de buscar en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, lo encontré escribiendo acá, ¿verdad? Lo encontré escribiendo el reglamento, ¿verdad?, de seguridad e higiene ocupacional. Escribiendo el reglamento de higiene y seguridad ocupacional y haciendo el buscador, fue como me derivó al INPO, que aparece como el 406 del 88. Pueden encontrarse que algunas de las normas que establece, o de los artículos que establece el reglamento del 88, dice que las han cambiado, pero en definitiva sigue siendo el mismo reglamento que se aplicaría. Y ahí, en el título 6, es disposiciones generales, porque son para el título 2, ¿verdad?, que son condiciones generales de los edificios y locales industriales, y el 6, que son disposiciones generales. De esa forma, entonces, en el reglamento, repito, de seguridad e higiene ocupacional, decreto 406 del 88, ustedes van a encontrar todo lo que hace referencia a la parte locativa y otros. Parte locativa y otros, como manipulación de alimentos, por ejemplo, precauciones para los operarios, elementos de protección, que hacen más, por ejemplo, si yo tengo que tener un elemento de protección porque el operario va a tener que trabajar en altura, hace más a lo que es el funcionamiento, la logística de la planta, pero también se relaciona con la distribución del layout y el predimensionado de áreas. Porque si yo tengo que tener presente que hay operarios que van a estar haciendo un mantenimiento
con frecuencia en altura, esos arneses y esos elementos de protección los voy a tener que almacenar o depositar en algún lugar en mi planta industrial. Y por lo tanto, ese espacio de almacenaje o ese depósito lo voy a tener que considerar igual que tendrá un área menor, un volumen menor, pero lo tengo que considerar igual que si considero el almacenaje de mis insumos o de materia prima o de producto. Porque llegado el momento del funcionamiento de la planta, si yo no tengo para realizar ese mantenimiento y esos elementos de protección, ¿dónde los dejo? ¿En la calle? ¿En la oficina? ¿En el depósito del producto terminado? En este caso podría ser alimentos, ¿verdad? Seguro que no. Bien, y por último tenemos el Reglamento Bromatológico Nacional, que está este decreto, y acá básicamente hace referencia a lo que son el proceso. Supongo que en este caso tal vez lo conozcan, porque hace más referencia al transporte de alimentos, al proceso, pero en el capítulo 5 hace referencia a los requisitos para la manipulación de los alimentos, y ahí en el capítulo 5, el 6, el 7, el 10 y el 11 hay referencias al local, ¿verdad? Por ejemplo, que no tienen que tienen que estar protegidos de polvo, de humedad, hace referencias a los pisos, a los revestimientos, al zócalo sanitario, hace referencias al cruce de una zona sucia con una zona limpia, hace referencia a las áreas mínimas que se tienen que cumplir. O sea que en estos capítulos, ¿verdad?, está haciendo referencia a lo que nosotros en el curso nos interesa fundamentalmente, que es vincularlos con las obras civiles. Bueno, ¿qué pasa en el curso? Bueno, en el curso, como les dijimos, en realidad nosotros, si ustedes lo buscan por los links, que es un trabajo de tiempo, que lleva tiempo, encontrar el link, descargarla y tenerla. Se aseguran que es la vigente, pero en realidad la norma no cambia, no hay normas nuevas o no cambia el lenguaje de la norma. Lo que cambia es que de pronto una la derogaron y en lugar de pedir una altura de 2 metros cuadrados, me pide una altura de 2 metros, me pide una altura de 3 metros. Pero es tener en cuenta una nueva dimensión, un nuevo valor. Lo que a nosotros nos importa en el curso, que es la interpretación y la comprensión y la aplicación, en realidad que cambie ese valor no les va a cambiar el concepto, que es lo que les tiene que quedar del curso. Entonces nosotros, para agilitarles el tiempo de horas en el curso y que los dediquen a su aplicación e interpretación en los ejercicios que les solicitamos, ya les damos el compendio de la Intendencia de Montevideo, ¿verdad?, lo que refiere a la norma de higiene para los edificios de los locales industriales. Les damos la del Ministerio de Trabajo, el compendio de la reglamentación, y les damos la de bromatología, que son 3 PDF, que para que no fuera uno solo tan extenso, lo dividimos en 3 PDF, y les damos estos PDF con la norma, con las normas, para que ustedes las tomen sin necesidad de ingresar a los links, como deberían hacer el día de mañana, para ver si están vigentes o no. Bien, con esto entonces luego le sumaremos otras normativas, ¿verdad?, relacionadas con protección contra incendios, como vemos acá, o contra siniestros en realidad, alguna normativa de UTE y alguna normativa más, pero este paneo de aspectos generales y de cómo interpretar las normas, terminamos aquí, y lo vamos a ver ahora en los otros dos, en el 3 y en el 4, en realidad esto está mal numerado, sería en el material 3, que es interpretar ahora sí la norma, cómo se aplica internamente y, bueno, y externamente a algún local, y una aplicación al predimensionado. Esperamos que el material les sea útil. Muchas gracias.